Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado, EPS. El día de hoy abordaremos lo que es la temática. Vamos a estar presentando o platicando en las próximas 2 horas lo que es el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor y lo que es el tema del plagio propiamente. Porque este es un problema muy serio, un problema que se está manifestando en todos los niveles de lo que es el quehacer académico, tanto a nivel de básico, diversificado, a nivel de lo que sería carreras de prelicenciatura, a nivel de maestrías, también está a nivel propiamente de doctorados en ese sentido. Recuérdense que para lo que aquí vendrían aspectos éticos, lo que para algunos es ética, para otros no. Algunos consideran que a mí no me importa el medio que yo utilice para graduarme, yo lo que quiero alcanzar es la graduación. Si para eso tengo que plagiar o tengo que robar documentos, pues lo voy a hacer en ese sentido. Habrán otros que no, habrán otros que determinarán que tienen unos principios y unos valores que les han transmitido en su casa propiamente a través de sus padres y no harían ese proceso de estar robando o apropiándose en forma indebida de material de otras personas. Esto nos conduce a algo que propiamente es algo característico dentro del proceso de investigación. Ese desafío propiamente a poder reunir toda la literatura o a poder proporcionar o poder tener algún tipo de evidencia que respalde que nuestro trabajo que estamos presentando, háblese de EPS, tesis, tesina, monografía, artículo científico o cualquier tipo de trabajo académico, es de nuestra autoría propiamente. Nosotros en algún momento vamos a utilizar, más que todo, por ejemplo, en ese capítulo 2, en ese sentido, propiamente del marco teórico, pues algunas definiciones de algunos o de algún autor. Ese no es el problema, pues para eso está, eso se trata de compartir el conocimiento entre todos, pues en ese sentido. El problema es cuando no damos los créditos correspondientes en ese sentido. Y cuando nosotros recurrimos a ciertas ideas y a ciertos valores que están previamente establecidos, en este caso, en la misma universidad nos indican de que el tema del plagio o plagiar propiamente, pues no está permitido. Entonces ya estamos informados. Y en este caso, pues no podemos alegar ignorancia ante la ley, en ese sentido. Porque a veces propiamente esa práctica del plagio propiamente, en el cual nos apropiamos a veces de palabras o de ideas, lo podemos hacer de dos formas, o en forma intencionada o a veces en forma accidental. Ahí vamos a ver más adelante los tipos de plagio que a veces las personas cometen. A veces realmente hay algunas personas que no saben que están haciendo ese plagio, pero ahora con el caso de ustedes y a través del proceso que vamos a estar viendo, pues van a estar informados y ya dependerá de ustedes pues, si utilizan o no ese proceso. Eso ya es propiamente características de cada persona, en ese sentido. En términos académicos, el plagio es un delito grave y está penado propiamente por las leyes, en este caso las leyes guatemaltecas y las leyes internacionales en ese sentido. Es por eso que Mahatma Gandhi, propiamente, la primera ministra de la India, indicó en algún momento que hay dos clases de personas, aquellos que hacen el trabajo y aquellos que se roban el crédito. Trate de estar en el primer grupo, hay menos competencia ahí. Lamentablemente, para muchas personas lo ven el tema de plagiar o el tema de apropiarse de indebida información, lo ven normal, propiamente, porque así hemos sido educados, a veces hasta en la misma universidad. Así nos han, algunos catedráticos, así nos han fomentado ese proceso de la piratería o ese proceso del plagio. Ahora con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, o como algunos le llaman la sociedad de la información, ha surgido algo que se conoce como la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TIC, el acceso a Internet, obviamente. Para el uso de Internet, se recuerda cuando vimos el tema del marco teórico, pues no es nada malo. Para eso está Internet, para saber utilizar
todos los procedimientos, todas las técnicas e instrumentos que otras personas hayan de alguna forma presentado y que lo han subido o propiamente, en este caso, a Internet, y para que nosotros lo podamos usar. Hasta ahí va todo bien, pues. Pero hay que reconocer, hay que dar esos créditos. Algunos de ustedes, yo lo entiendo porque todos pasamos por esa etapa, y más que todo a nivel de básicos, diversificado, y en los primeros años en la universidad consideramos que esto no es malo propiamente, lo vemos normal propiamente, ya lo vemos como un status quo, por decirlo de alguna manera. Si otro lo hace, ¿por qué yo no lo hago propiamente? Pero yo creo que ustedes, muchos de los que están aquí, ya empezaron a hacer su EPS o su tesis o cualquier tipo de trabajo académico y se han dado cuenta que no es fácil propiamente. Ese tipo de trabajo que estoy haciendo, ese esfuerzo que estoy haciendo propiamente, me cuesta sacrificio, me cuesta horas de desvelo, me cuesta propiamente alejarse a veces de mi familia, alejarme de mi pareja propiamente en ese sentido, o aspectos laborales. Hay una infinidad de circunstancias. Y ese es un sacrificio que cada uno de nosotros tenemos que hacer para lograr alcanzar esa meta o ese objetivo que es graduarnos, pues, me permite en ese sentido. Pues nos ha costado eso. Para que venga otra persona e informa en debida, se aproveche del material que a nosotros nos costó, pues nos va a doler, pues en ese sentido. Y eso es lo que hay que contrarrestar en el problema del plagio, pues en ese sentido. Pero como les repito, ahora con el uso del Internet, pues la gente lo ve normal. La gente dice, si aquel lo hace, yo, ¿por qué no? O todos en algún momento, a veces intencionadamente o a veces por accidente, pues recurrimos a algún tipo de material y lo incluimos dentro de nuestro trabajo. O a veces nosotros mismos nos pirateamos. Y eso lo vamos a ver más adelante. A veces el mismo estudiante se piratea sus propios trabajos. Ahí vamos a ver dentro de los tipos de plagio de lo que será esa situación. Entonces, al cometer plagio propiamente, se están dañando los derechos morales del autor y lo que se conoce también como la producción intelectual, o sea, los derechos patrimoniales o los derechos de explotación. Aquí miren, algo que tenemos que entender nosotros. En el caso de su EPS o en el caso de la tesis, solo usted puede sacar algún tipo de provecho. Ese provecho puede ser un trabajo, graduarse en la universidad, o si quiere, pues aspectos económicos con el desarrollo de su tesis, pero solo usted propiamente. Ahora, si usted cede los derechos, ya es otra historia, ese ya es otro apartado, pues. Pero si usted no cede los derechos, a usted literalmente le corresponde en ese proceso sacarle ese beneficio. Y ese beneficio puede ser, ojo, en este sentido, aún después de muerto. En ese sentido, aún después de que usted ha dejado este mundo, pues usted todavía tiene esos derechos propiamente de poder sacar algún tipo de beneficio con su tesis. Pues, en sentido, la tesis no va a desaparecer. Usted puede fallecer, puede morir, pero la tesis queda guardada ahí y queda un registro. Y solo usted. ¿Podrá usted en algún momento, si quiere, pues dejar un testamento, por ejemplo, de alguna manera, donde si usted está sacando algún tipo de beneficio, pues podrá dejar algún tipo de regalía, por decirlo de alguna manera, a sus herederos, pues a papá, mamá o sus hijos. Pero eso ya si usted está cediendo esos derechos. Pero mientras tanto, usted no los ha cedido, aunque usted esté muerto, propiamente puede llevar 100, 200, 300 años de muerto, y es su tesis. Nadie le puede quitar ese derecho. EPS propiamente. Nadie le puede quitar ese principio de que usted hizo ese esfuerzo de ese trabajo propiamente. Este problema de el plagio propiamente, o de lo que se conoce como el robo de propiedad intelectual, propiamente, ocurre a diario y va lamentablemente en aumento. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de las fichas bibliográficas? Todos, yo no estoy diciendo nada y por favor no lo tomen a mal, no lo tomen a mal, pero todos en algún momento hemos cometido algún tipo de delito a la hora de sacar nuestra carrera universitaria o nuestra carrera a nivel medio o básico, por decirlo de manera. Perdón, no los quiero ofender, tenemos que reconocer pues que en algún momento nosotros hemos caído en la tentación, por ejemplo, de utilizar algún chivo o el acordeón, como se dice en México propiamente. O a veces inconscientemente, pues se recuerdan, lo miraban, o sea, en el curso o en la sesión de las fichas bibliográficas, se recuerdan, ubiquémonos un poco antes de marzo, antes del 20 de marzo, cuando todavía íbamos a la universidad, por ejemplo, los que somos de la San Carlos, sede central, pues, porque ya las de el CUM
o centros regionales, pues ya la mayoría ya regresaron a las clases presenciales. En las privadas, pues es muy poco que se dé esto, pero más que todo en la San Carlos sucede eso. ¿Se recuerdan aquellos escritorios que parecían puras bibliotecas? Propiamente era una enciclopedia, algunas paletas y algunas formas donde nos sentábamos o algunas braceras propiamente de los escritorios, donde había información de todo, propiamente, de cualquier materia de la que estábamos dentro de, se encontraba ese escritorio dentro de ese edificio, pues había de derecho internacional, derecho privado, derecho público, derecho laboral, mercantil, había de todo, psicología social, psicología clínica, había de todo. Y pues nosotros, de alguna forma, a veces inconscientemente, pues cuando había un examen, un parcial o un examen final, pues aprovechábamos ese tipo de material. O a veces, si nos poníamos o nos sentábamos a la par de una pared, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, pues habían algún tipo de apuntes. Es decir, ahora que ustedes, más que todos los que regresemos al campus central, en la zona 12, pues como les indicaba la vez pasada, vamos a notar grandes cambios, más que todo en aspectos de apariencia, pues en ese sentido. Adentro de los edificios todo está bien, no hay ningún problema, todo está limpio, todo está ordenado, todos los edificios propiamente. Y los escritorios, que aunque usted vaya a regresar, no sabemos si va a ser este semestre o el otro semestre o hasta el otro año, esa es otra historia, eso no vamos a abordar el día de hoy propiamente, pero cuando usted regrese propiamente, bueno, si usted no se ha graduado antes, pues en ese sentido, entonces va a encontrar que esos escritorios los va a ver como nuevos, propiamente están recién pintados. Se ve como que fueran, y algunos, pues estaban algunos escritorios que estaban destrozados o estaban mal, pues les hicieron algún tipo de mantenimientos y ahora se ve hermoso en la universidad por adentro del edificio. El problema es afuera de los edificios. Ahí es donde está el problema. Esto va a haber un poquito de tiempo, propiamente, volver a lo que estábamos antes. Algunas personas, literalmente, pues, no sabemos propiamente. ¿Se recuerdan los que de primer ingreso, cuando ingresaron en el año 2020, propiamente? Pues habrán algunos que no conocen la universidad en ese sentido. Toda la carrera, en este caso ya casi 3 años, se las han sacado en forma virtual, pues no sabemos si eso vaya a seguir más tiempo, pues, pero esa es otra historia en ese sentido. Entonces, cuando una persona se apropia de cualquier tipo de obra original, sea esta por ejemplo, una fotografía, sea esta propiamente un documento escrito, sea esta propiamente algún video, alguna canción, algún tipo de documento, y nos apropiamos en forma indebida y no tenemos autorización propiamente para poder utilizar ese tipo de material, pues estamos cayendo en ese aspecto del plagio, en ese sentido. Repito, a veces lo hacemos en forma intencionada, sabemos que estamos cometiendo ese delito, pero como dicen algunos, pues me vale. Y otros a veces sí pueden alegar un poco de ignorancia, pero cuando ya se les explica, pues tienen que aceptar que han cometido ese tipo de falta, pues en ese apartado. Así como repito, cuando nosotros nos apropiamos de palabras, gráficas, fotos, tablas o cualquier tipo de obra, por muy pequeña que ésta sea propiamente, pues nos apropiamos de ese material de otra persona y lo hacemos pasar por propia autoría de nosotros, pues ahí es donde estamos haciendo ese problema del plagio. Y lamentablemente, según algunos estudios de la DIGI propiamente, hay un gran porcentaje de muchos EPS y de muchas tesis que caen en ese aspecto del plagio. Actualmente, pues existe ahora lo que se conoce como el combate propiamente o tratar de contrarrestar ese tema del plagio con el uso de las plataformas, pues las plataformas digitales, en el cual el estudiante sube su trabajo, es pasado, en este caso, por el asesor o el encargado de metodología o la persona encargada de ver eso precisamente en la facultad y determinará si esa tesis o ese EPS o ese trabajo académico pues tiene un porcentaje alto o bajo de piratería. Pues en algunas universidades pues ya estamos con el principio de cero, nada pirateado. Pero a veces nosotros cuando estamos utilizando algún tipo de fuente, la hacemos bien, pero el problema es que no parafraseamos. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Ustedes pueden utilizar las fuentes que ustedes quieran, el estilo de citación. ¿Se recuerdan cuando vimos ese tema? Norma Zappa, las de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, ISO 990. Hay una serie de estilos de referenciación. Usted coloca el párrafo propiamente, lo copia textual, hasta ahí va todo bien propiamente, tiene que copiar tal y como el autor lo escribió. Si ese párrafo está con error de ortografía, pues así lo dejo propiamente porque es lo que el autor escribió.
Y después existe una fórmula para poder contrarrestar ese plagio, que es en este caso, después de haber colocado ese párrafo, pues colocar uno o dos párrafos identificándonos o rechazando lo que este autor indicó. Es que si usted lo está incluyendo dentro de su trabajo, o una de dos, o usted se identifica con ese autor, o usted está rechazando ese autor, esa propuesta que esta persona está utilizando. Por algo usted está utilizando ese párrafo, esa frase o esa oración propiamente, en ese sentido. Y eso es lo que usted debe de hacer, propiamente, aprender a parafrasear o aprender a interpretar propiamente en ese sentido. Y es algo muy imperativo propiamente para poder combatir ese tema del plagio. Aunque el tema del plagio o el tema de la piratería no es reciente. Nosotros lo hemos escuchado ahora por el aspecto del uso de Internet. Pero esto del tema del plagio viene desde que el hombre apareció, propiamente. Desde que el Homo erectus, de lo que el Homo de Neandertal o lo que el Homo sapiens sapiens propiamente apareció, siempre ha recurrido a ese problema o a esa situación de robo, propiamente, de apropiación indebida de las fuerzas productivas de otros grupos. Somos la tribu A, tenemos un poderío militar propiamente, un poderío superior a la cultura o al grupo o a la tribu B, y a través de nuestra fuerza militar o de nuestra fuerza grupal, pues nos apropiamos de esa cultura, de esa manera. Llegamos a ese lugar y nos apropiamos de esas tradiciones, de esas costumbres, y a veces propiamente o las eliminamos o permitimos que continúen, pero le damos algún tipo de aporte de nuestra cultura, pero no damos a reconocer propiamente esos apartados. Eso era en la época propiamente de la época de la edad de hierro, en los primeros surgimientos de las primeras civilizaciones. Luego, durante el periodo feudalista, propiamente, en el cual el señor, el hacendado propiamente, el rey, se apropiaba indebidamente del terreno, se apropiaba indebidamente hasta de las personas. Las personas formaban parte del rey, propiamente, formaban parte del señor feudal, y pues había que aprovecharse, en este caso, de los conocimientos. Yo tengo mi reino, un ducado propiamente, y ahí tengo a ciertas personas que se dedican, por ejemplo, a herrería. Entonces ellos trabajan para mí, pero yo no les voy a reconocer el trabajo propiamente. O sea, ellos, según mi convicción, según mi punto de vista como duque o como conde o como rey, pues ellos tienen ese conocimiento que ellos tienen, es el conocimiento mío propiamente. O sea, ellos saben hacer herrería, entonces yo sé hacer herrería, porque eso es lo que manejaban propiamente los reyes. Entonces se apropiaban indebidamente de la sabiduría de esas personas. Y también estas personas lo miraban como algo natural, pues porque es mi rey, es mi protector, por decirlo de alguna manera. Luego, pues, cuando surgió la Iglesia Católica propiamente, o cuando la Iglesia Católica tuvo un poderío en la época del feudalismo, en la época del Renacimiento propiamente, también se aprovechaba de los conocimientos de otras personas propiamente. Eso lo podemos ver propiamente en lo que sería en las iglesias, en este sentido, en el Vaticano, pues donde yo contrataba propiamente a Miguel Ángel, a Da Vinci, contrataba a cierto escultor o a cierto pintor, y este tipo de pintura o obra que hacían ellos, la iglesia se apropiaba indebidamente, pues en ese sentido. No se le daba el reconocimiento al autor. En aquellos tiempos, actualmente ya sí se sabe que son obras de Da Vinci, que son obras de Miguel Ángel y de todos estos escultores o pintores, pero en aquel tiempo no. Aquí sencillamente se decía que es de la iglesia, y si es de la iglesia, pues es de Dios. Y si es de Dios, pues esta persona no hay que darle ningún tipo de reconocimiento. Se le hacía un pago, pero la forma del pago era propiamente a través de darle cierta cantidad de monedas propiamente, o cierta cantidad de indulgencias propiamente. Por eso que más adelante, en este caso Lutero, pues trató de combatir ese problema, pero después luego ya surgió otros inconvenientes que no vamos a entrar a discutir eso. Pues. Luego, con la época de la que sería la conquista o la colonización de América, la colonización de África propiamente, también se fomentó eso de la piratería, y es lo que más hemos escuchado nosotros. Aquellos, cuando en determinada región o determinado reino de América, pues transportaban las riquezas de estos países y se las mandaban a través de barcos propiamente a España o a Inglaterra, dependiendo, o a Portugal, dependiendo a qué reinado pertenecían, pues, en el sentido. Y había pues los famosos piratas
o corsarios que se aprovechaban en ese sentido a través de la fuerza propiamente para robar ese tipo de riquezas. Y ellos lo miraban como ya parte de su propiedad, no indicaban de dónde venía propiamente ese. Y es ahí donde viene el término plagio, apropiarse indebidamente o piratear ese tipo de material. Y pues si quieren, nos vamos ahora a algo más reciente, pues vámonos ahora al año 2023. Todos en algún momento hemos comprado o hemos adquirido, porque aquí vienen también aspectos económicos en ese sentido, hemos comprado pues algún tipo de CD pirata en ese sentido. Vamos a las 18, vamos al mercado de nuestra comunidad, hay una película que está de moda, hay un CD de un cantante que a nosotros nos guste propiamente, pues preferimos pagar 5 quetzales que pagar 300 o 400 quetzales en la forma original, pues en el sentido. Y alguno podrá decir, es que es muy caro pagar 400, 500 quetzales por un CD cuando lo puedo pagar en 5 quetzales. Ahí entran los principios o los valores éticos, pues en sentido. O cuando nosotros, en alguna forma indebida, por ejemplo, si tenemos cable, pues el cable está contratado para una televisión nada más, pero nosotros a través de algún tipo de procedimiento o conocimientos, pues adquirimos algún otro tipo de instrumento para que le llegue la señal a otra televisión, aún dentro de la misma casa. O cuando nosotros, de forma más actual, pues nos apropiamos indebidamente del uso de Wi-Fi, pues en ese sentido. Nuestro vecino tiene internet y nosotros nos acercamos y robamos la señal de internet. Eso es plagio, eso es piratería, pues, y pues podemos poner de alguna otra forma. O pues, como decíamos al inicio, pues en ese sentido, utilizar chivos, utilizar acordeón, copiar el examen a otro compañero o a otra compañera que nosotros consideramos que sabe o tiene mayor conocimientos que nosotros. Aunque a veces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ese apartado. O algunos que se intercambian exámenes, pues estamos en la universidad, en aquellos salones grandes propiamente, algún pequeño descuido del catedrático, pues yo tengo el examen A, se lo paso a mi compañero o mi compañero y él me da y empiezo ahí a llenar el examen. Empezamos a intercambiar. Pues, repito, eso ya son apartados propiamente de lo que usted entenderá por apropiación indebida de conocimientos. Para poder contrarrestar propiamente el tema del plagio, pues aquí le voy a dar algunos consejos que usted podrá de alguna forma utilizar. Eso ya depende de usted, dependerá propiamente del aspecto de sus aspectos éticos o morales. Bueno, el primer consejo que yo le puedo dar es comprenda el contexto, comprenda la situación. Sabemos que estamos haciendo algo malo en ese sentido. Sabemos que al aprovecharnos de forma indebida de otro tipo de documentos, de otro tipo de datos, de otras personas, pues de alguna forma estamos contrarrestando o estamos fomentando propiamente ese proceso. Mire, no tiene nada de malo, como les digo, utilizar Internet. Podemos copiar y podemos pegar algo de Internet. Hasta ahí va todo bien, pues en ese sentido. Ahí vamos a indicar a través del entrecomillado o a través del uso de cursivas, dependiendo del estilo de referencia que manejemos propiamente, la información de ese tipo de referencia. Lo que hay que hacer es replantear la idea después, lo que les decía. En el siguiente párrafo debemos de colocarlo nosotros con nuestras propias palabras, si estamos a favor o estamos en contra de lo que este autor escribió. Y ahí damos nuestro punto de vista. Ahí estamos combatiendo propiamente el plagio. Pero algunas personas no lo hacen propiamente, sencillamente copian, pegan el documento de otra persona o la frase o la oración y el siguiente párrafo se van a otro apartado o se van a otra idea y no explicaron las razones de por qué citaron a ese tipo de autor o no lo citan propiamente. Y es ahí donde viene fácilmente la detección del plagio. Otra situación que debemos de comprender dentro del contexto es que debemos entender bien las ideas, debemos de saber bien parafrasear, porque ese es otro problema. Que nosotros empezamos a parafrasear el párrafo de esta persona, pero empezamos las primeras 3, 4, 5 palabras propiamente. Y para disque engañar propiamente al lector, utilizamos algún tipo de palabra o utilizamos un tipo de, en este caso a través del procesador de texto, en este caso de Word, propiamente donde le damos F7 y ahí de alguna forma nos convierte a algún tipo de palabra. O en términos actuales, por decirlo de alguna manera, pues entramos a alguna, como hay plataformas que detectan el plagio, pues entramos a alguna plataforma que nos oculte el plagio. Aquí ya dependerá propiamente de la
de la capacidad que nosotros tengamos, pues, o del ingenio que tengamos, pues, en ese sentido. Pues, en algunas plataformas nos permiten poder ir subiendo parte por parte del documento, pues, en ese sentido, la mayoría de plataformas, pues, nos permiten 200 palabras, o sea, de un párrafo de 200, subirlo, ellos lo transforman a otro tipo de significado y nosotros lo copiamos y lo pegamos en nuestro trabajo, en nuestro EPS o nuestra tesis o cualquier tipo de trabajo académico que estemos haciendo. O en algunos casos, pues pagamos propiamente. En algunas plataformas, pues hay que pagar una cuota mensual o una cuota anual para poder utilizarla. Y nosotros debemos, bueno, así me voy a graduar y así estoy alcanzando mi meta de graduar. Repito, eso ya depende de propiamente cada quien. Hay varias formas en el cual, pues, las personas propiamente utilizan ese proceso. Otra forma de contrarrestar el plagio propiamente es hacer el proceso de citar propiamente. Pues en normas APA 6, propiamente, pues todavía se utiliza las comillas para poder indicar que el texto ha sido tomado de otro documento. Y vamos a copiar textualmente el material que se encuentra en ese sentido. Y debemos de citar propiamente la palabra o la idea que no es nuestra propiamente en ese sentido y que la hemos tomado de otro documento. Eso es lo que se hace propiamente. Y eso es lo que estamos nosotros evaluando al combatir propiamente ese proceso del plagio. Lamentablemente ahora, como les digo, con eso del uso de la revolución digital, propiamente, o el uso del Internet, pues ha ocasionado pereza por parte del mismo estudiante. Ya no vamos a estar complicando la vida, dicen algunos. O algunos, propiamente, como lo vamos a ver más adelante, pues algunos dicen, yo voy a ver qué mecanismo utilizo. Y ahora, pues, como lo vimos, o lo vamos a ver más adelante, propiamente, pues ahora hay algún tipo de algoritmos, propiamente, para hacer EPS o para hacer propiamente tesis, en ese sentido. Sobre todo en el caso de las tesis, porque en el caso del EPS, propiamente mi plan de acción o mi sistematización, pues no lo voy a piratear. Bueno, eso es lo que supuestamente en teoría no lo tendría que hacer yo, pero hay algunos que están muy descarados y que sí hacen eso, pues piratean propiamente algún tipo de trabajo de otras personas que han hecho el EPS y lo presentan así, pues no sé cómo lo han hecho, pero propiamente algunos hacen esa postura. Pero esto más que todo se da en el caso de las tesis, donde a través de la inteligencia artificial, pues yo puedo indicarle a los algoritmos o al programa informático la información que yo necesito, en este caso, la creación de una tesis, le doy ciertas indicaciones, ciertas instrucciones, y pues ya la inteligencia me hará la tesis. Y pues algunas veces salen muy buenas tesis, pues en ese sentido, pero no la hicimos nosotros, pues en ese sentido. Pero uno va a decir, pues literalmente ahí no es que usted esté pirateando algo, pues en ese sentido. Realmente en este caso la plataforma, en este caso la inteligencia artificial, pues sí hace el proceso de combatir el plagio, pues en el sentido, si hace el proceso de la citación, porque usted le va a dar las indicaciones de cómo se debe presentar. O sea, usted le indica propiamente, en este caso, al algoritmo, cómo hacer la tesis o cómo hacer ese apartado de su EPS, llámese marco teórico. Pues, y salen muy buenos trabajos, pues, en ese sentido. Pero ya vendrían los aspectos éticos. Algunos dirán, no, yo quiero hacer mi EPS, yo quiero hacer mi monografía, yo quiero hacer mi tesis. Yo, pues, en ese sentido, no quiero utilizar un instrumento, no quiero utilizar un algoritmo, no quiero utilizar un programa informático, pues ahí vienen ya los principios o los valores éticos que usted utilice propiamente. Pero siempre va a haber una evidencia científica de que usted propiamente hizo o no hizo esa prueba. Mire, pues, les voy a decir algo. Si usted va a plagiar algo, si usted va a piratear algo, por lo menos ahí lo lee, pues, ahí lo estudia, ahí se prepara, porque los asesores o las personas que lo vayan a evaluar le van a preguntar sobre lo que usted está citando propiamente en ese sentido, para poder detectar que realmente usted indicó las fuentes, pues en el sentido. Entonces, ahí es donde ya viene, como decíamos anteriormente, el parafraseo o la interpretación, la comprensión. Pero usted estúdielo. Es que hay algunos que hasta en eso les da pereza, pues en ese sentido. Tienen pirateada la tesis, tienen pirateado el EPS, está bien, pues, y no los detectaron, pues, en ese sentido, a través de la plataforma, pero sí va a haber otra persona más adelante, y eso lo vamos a ver en la última clase propiamente, que él sí no va a dejar pasar eso, pues, en ese sentido. Aunque aquí también vendría aspectos moralistas, porque alguno podrá decir, yo le voy a pagar algo al asesor, le voy a pagar algo al encargado de metodología o al revisor para que me pase como que lo va a por la plataforma, pues, tienen los aspectos morales, lo que le decía. Lo que para algunos es, para algunos no es, pues probablemente si usted lo quiere hacer, pues hágalo. Eso es su trabajo, pues en ese sentido.
También hay que mantener propiamente un registro de las fuentes que estamos utilizando, en este caso lo que se conoce como la bibliografía, porque ese es el problema, que algunas personas cuando hacen la citación de algún tipo de material propiamente, eh, se inventan las fuentes, se inventan ese material de consulta propiamente o y ponen el nombre de otra persona para suplementar propiamente ese proceso, con tal de engañar propiamente en ese sentido. Pero eso, como repito, ya dependerá propiamente de las características. Como les dije, lamentablemente, pues la comodidad, el proceso de la elaboración de, en este caso, el uso de Internet, pues nos ha ocasionado que muchos hagamos ese proceso, en ese sentido, de copiar aquellas grandes cantidades de material, en este caso, por ejemplo, agarrar una tesis en un idioma y pasarlo, digamos, tengo una tesis en mandarín, pues o un EPS en mandarín y pasarlo a francés, y de francés a italiano, de italiano a alemán, de alemán a inglés y de inglés a español, por decirlo de una manera. Y con eso pues estoy disque tratando de engañar a la plataforma. Pero hay muy buenas plataformas que detectan de dónde viene ese material propiamente, o de dónde está la disponibilidad de ese tipo de consulta que usted hizo, aunque esté traducido propiamente en ese sentido. Si usted lo va a hacer en ese proceso, pues también hay verifique que la traducción tenga una lógica pues en ese apartado. Y eso es lo que ha permitido de alguna forma que el plagio pues haya crecido pues, en ese momento, pues, en esa situación, en ese apartado propiamente. Eso ya dependerá propiamente del proceso que usted utilice. Sabiendo eso, pues usted ya no puede alegar ignorancia en ese sentido. Claro, pues usted podrá decir, a mí me vale, propiamente. Yo lo que quiero es graduarme y ahí va en contra de lo que me han enseñado en mi familia o me han enseñado en mis colegios o en la universidad. Eso ya es propiamente el apartado que usted maneje en ese sentido. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de ese principio, pues aquí viene una palabra muy importante, honestidad, propiamente. La honestidad propiamente es un aspecto de incidencia personal, de alguna forma un aspecto de comportamiento, en ese sentido, donde cada persona pues, podrá determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, pues en ese sentido. En algunos momentos, pues esta persona podría caer en aspectos de lo que se conoce como propiamente lo que sería en aspectos de corrupción, lo que decíamos, yo le voy a pagar al asesor, le voy a pagar al encargado de metodología para que me lo apruebe. Ya dependerá del otro si acepta o no ese pago, o ese pago en efectivo, o ese pago en especie, o no sé qué tipo de pago. Pues la cosa es que lamentablemente pues hay mucho profesional que se presta a eso, pues, y a veces, pues nosotros nos enteramos en ese sentido. Y eso es lo que molesta, probablemente. Uno dice, pues, tanto esfuerzo que me voy a hacer mi EPS para que venga Juanito Pérez o venga Solita Pérez y de esa forma se aproveche. Pues eso ya depende de las circunstancias o depende de los elementos. Pero tarde o temprano nos van a detectar. Tarde o temprano nos van a descubrir en ese sentido. Y vamos a poder caer en ese aspecto del fraude, pues en ese sentido, del robo en ese sentido, de la no integridad académica. Pero también a algunos les vale propiamente en ese sentido. El plagio es, como repito, cuando usted de alguna forma se apropia de trabajos, de ideas de otras personas y usted las hace pasar por ideas de usted en ese sentido. Y está usted agarrando un comportamiento no ejemplar o está haciendo algún tipo de fraude, en ese caso, un fraude electrónico o un fraude textual de algún tipo de material. Anteriormente, vamos a ponernos en la época de los años 70 y 80, antes de que surgiera Internet, pues la gente pirateaba las tesis en ese sentido, pero era más difícil contrarrestar ese proceso, porque en este caso, miren, si van a piratear algo, pues ahí lo saben hacer, pues en ese sentido, que les cueste hacer ese tipo de pirateo, pues en ese sentido. Algunas personas pirateaban algún tipo de material, se iban a una biblioteca propiamente, agarraban revistas o algún tipo de documento, y con eso propiamente pues lo presentaba. Pero aquí ya requería que la persona que iba a revisar ese material hiciera el mismo proceso. Pues, solo permítame un momentito, permítame un minuto nada más.
Bueno, mil disculpas por la interrupción, un pequeño problemita aquí, pero ya lo solucionamos. Bueno, entonces, como les indicaba, propiamente el tema del plagio, pues lo que para algunos es, para otros no es. Ahora con el uso de Internet propiamente, pues nos ha sido más fácil eso de plagiar o de copiar documentos. Pero indicaba en los años 70, en los años 80. Cuando algunas personas pirateaban tesis de otros documentos, pues requería que la persona encargada de revisar ese proceso, porque siempre ha habido una persona que se encarga de revisar la autoría del material propiamente, pues confrontara o hiciera ese mismo tipo de trabajo. Entonces algunos no lo hacían porque algunos habían muy bien pirateado las tesis o el EPS propiamente y requería un tipo de trabajo al cual pues esta persona pues no lo iba a hacer porque ellos decían, a mí no me pagan por hacer esto. De alguna forma, ese proceso de haber plagiado pues requeriría inversión de tiempo, inversión propiamente de recursos. Entonces los encargados pues no lo hacían. Sencillamente pues ellos decían, esta tesis o este EPS está pirateado, pero no habían pruebas en ese tiempo. Ahora con el uso del Internet, pues sí, o el uso de las plataformas, sí se pueden detectar propiamente ese tipo de pruebas, propiamente para poder contrarrestar o poder de alguna forma ver ese proceso del plagio. Pues, en este caso, el plagio, nosotros lo vamos a entender propiamente a través de la siguiente forma o a través de la siguiente proceso para poder citar o para poder combatir o ver los tipos de plagio. Por ejemplo, tenemos dentro de los tipos de plagio lo siguiente. El tipo más común, propiamente, presentar un trabajo ajeno como un documento propio. O sea, nos apropiamos indebidamente. Se los decía yo a los de tesis y ahora se los aplico a ustedes. Si usted va a piratear, dice bien, si usted lo va a piratear, por lo menos ahí se da cuenta quién es el autor. Pues. Es que hay algunos que cuando piratean tesis o EPS no se dan cuenta del autor, ya se están pirateando la tesis del decano o del director de la escuela o del encargado de metodología o de algún catedrático de la facultad propiamente. O sea, por lo menos revise quién es el autor propiamente para no caer, pues no ser tan descarado, por decirlo de esa manera, pues en ese sentido. Usted ve que es el decano de la facultad, pues usted por lógica diga, bueno, esta no la voy a usar, pues en el sentido de esta no la puedo trabajar, pues o no la voy a piratear. Busque otra, pues en ese sentido. O a veces hacemos esto, propiamente, en la forma más común que se utiliza ahora, pues yo soy de X universidad y pues me voy a ir a la universidad Y o a la universidad Z propiamente, voy a encontrar algo que a mí me llame la atención y dice que solo le voy a cambiar el título o le voy a cambiar los nombres a los capítulos, pues en ese sentido, y lo voy a presentar como un documento propio, pues en ese sentido. Esa es la forma más común, y hoy vamos a ver más adelante cómo se le llama ese proceso. Otra forma común es propiamente el parafraseo o el mal parafraseo propiamente del documento. En este caso, repito, hacemos la palabra propiamente, o hacemos el párrafo, pero ni siquiera lo entrecomillamos en ese sentido. O a veces, propiamente, estamos copiando lo de algún autor, pero le empezamos a cambiar palabras en ese sentido. Por ejemplo, este autor puso volcán con B alta y nosotros según para que no nos detecte, pues vamos a ponerlo volcán con B pequeña, por decirlo de una manera. O sea, le cambiamos o supuestamente le corregimos esos errores. Entonces, la persona que en este caso va a cumplir el proceso de revisión, él sí sabe que en esa página o en ese documento está mal escrito. Entonces, él fácilmente va a decir, esto está plagiado o este hizo mala citación porque corrigió. Entonces, ahí es donde le hace más fácil el trabajo a las personas. O a veces, propiamente, cuando incorporamos algún tipo de material o incorporamos algún tipo de trabajo o ideas, propiamente, y las hacemos pasar por nosotros, propiamente. Dentro del tipo de investigación, propiamente, existen tres fuentes.
fuentes primarias, que son los libros, la revista, los periódicos, propiamente fuentes secundarias, que es en este caso, propiamente cuando nosotros nos acercamos a una persona y le pedimos consejos o le pedimos algún tipo de asesoría respecto al problema que estamos haciendo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros llevamos una cámara de video o llevamos una grabadora y hacemos ese proceso de grabación. Pues en algún momento nosotros le decimos, mire, ¿puedo grabar la sesión? Pues él nos va a decir, claro que sí, no hay ningún problema. Y él nos da ideas, él nos da propuestas, nos da nuevos conocimientos. Pues, y nosotros, con esa grabación, pues las adquirimos y las pasamos a nuestra tesis o la pasamos a nuestro EPS, haciéndolas pasar como que son ideas de nosotros, cuando sabemos que son ideas de otra persona. Pues es cierto, no está publicado en Internet, no hay un tipo de trabajo que indique que es de X o Y persona, pero por aspectos morales hay que dar los créditos o indicar de quién es ese, propiamente ese tipo de material. Algunos lo hacen, otros no, pues en ese sentido. Aquí estaría 50-50, pues en ese sentido. Luego es cuando nosotros copiamos un texto y le hacemos algún tipo de cambios propiamente. Le vamos cambiando algunas palabras, lo que decíamos al inicio de la clase propiamente, a través de F7 propiamente o a través del uso de alguna plataforma, pues vamos cambiando algún tipo de significado o vamos utilizando un diccionario de sinónimos y antónimos para supuestamente pues ocultar ese plagio, pero la idea es la misma. Pues, y eso es lo que las plataformas detectan a través de los algoritmos, la idea central, pues, en ese sentido. O en otra situación es cuando nos inventamos las fuentes. Hay algunas personas que cuando empiezan a hacer su tesis o su EPS propiamente, pues ponen el nombre de su mamá, de su papá, de su tío, de sus hijos, como los autores de algún libro, como los autores de una tesis propiamente o de un EPS, o sea, inventan los nombres. O algunas veces esas personas ni existen propiamente. Hacen todo el proceso, pero lamentablemente en Word propiamente eso es fácil de hacerlo. Cuando usted entra a Word y le da el proceso de insertar y ahí hay normas APA propiamente, versiones, en el Office 2016 y 2019, pues todavía están normas APA 6, pues ya en el Office 2023, pues ya viene con normas APA 7, pues en ese sentido. Entonces viene usted y pues ahí va ingresando en los campos, va ingresando en los apartados en blanco que le solicita y usted no va a revisar el material, sino que simplemente pone Juan Pérez y tal vez ese señor Juan Pérez ni existe y se inventan el nombre del libro, se inventan la tesis, hasta se inventan la universidad, por decirlo de alguna manera, en el sentido. En este caso, pues algunas personas, cuando se revisa esa bibliografía y dicen, bueno, Universidad El Patito Feliz, entonces uno dice, ¿y esa universidad dónde queda? Pues ahí sí se ve que fue inventada esa cita. Pues. Pero algunos ponen Universidad del Patito Feliz, pero la ponen de otro país. Pues en este caso también el encargado de metodología o el encargado de revisión, pues va a tener que ir a confrontar si esa universidad existe. Pues. Y si esa universidad no existe, pues ahí ya no hay. Se da cuenta que uno se ha dado cuenta que esa tesis o ese EPS está pirateado. O el proceso más actual, pues la traducción, lo que decíamos. Apropiarnos de unas tesis en un idioma, pasarlo a otro idioma y luego a otro idioma y luego pasarlo al español. Pues. Y luego algunos todavía hacen esto, pasarlo al español y luego al inglés y el inglés al español. Pero por lo menos ahí vea que esa traducción esté lo más completa, pues que sea una traducción propiamente permitido o una traducción con lógica, pues en ese sentido. Porque a veces las traducciones convierten o pasan algunas palabras que a veces ni el mismo estudiante las entiende. Y es ahí donde a veces el asesor se da cuenta o nos damos cuenta, cuando le empezamos a preguntar. Así como ustedes nos conocen a nosotros como catedráticos, también nosotros los conocemos a ustedes como estudiantes, pues, la forma en cómo hablan, la forma en cómo ustedes escriben. Entonces ahí fácilmente podemos detectar que ustedes han incurrido en ese proceso. También, propiamente, y eso lo vamos a ver más adelante, a veces nosotros nos autoplagiamos propiamente. Tenemos algún tipo de trabajo que nos hayan solicitado, por ejemplo, cuando estábamos en el quinto o séptimo semestre, y utilizamos ese tipo de material para nuestro EPS o nuestra tesis propiamente. Cualquiera decir, pues es mi trabajo, yo lo hice, sí, pero cite la fuente, pues en ese sentido. A veces aquí sí, lamentablemente, hay algunos asesores que no permiten eso, pues algunos asesores dicen, no, es que usted no se puede citar, pues en ese sentido. Usted es el autor de ese material, usted no indica. O sea, desconocen que eso también es plagio, pues, o sea, yo puedo tener un trabajo de investigación propiamente en el quinto semestre o en el séptimo semestre respecto a algo, yo no sabía que me iba a servir para la tesis o el EPS, y cuando la estoy haciendo, pues utilizo ese mismo trabajo, pero debo de indicar o debo de parafrasear, comentar o resumir propiamente que es un texto mío y debo de indicar la fuente porque ya lo utilicé. Ojo,
Al utilizar ese tipo de trabajo, forma parte, en este caso, de la materia o forma parte de ese curso, en ese sentido. Ya no es tan propiedad mía, pues, yo no he cedido los derechos, pues, en ese sentido, pero se utilizó dentro de algún curso. O en algunos casos, lamentablemente, pues algunas personas lo hacen. Teníamos recuerden que les había dicho que hay fuentes primarias y fuentes secundarias, pero también están las fuentes terciarias. En las fuentes terciarias, cuando nosotros utilizamos fotocopias o utilizamos algún tipo de nuestro cuaderno de apuntes o el cuaderno de apuntes de otra persona. Tal vez nuestro cuaderno de apuntes, nosotros tenemos mapas conceptuales, tenemos solo las ideas propiamente, pero cuando vemos un cuaderno de un compañero o de una compañera, uno dice, ¿cómo le haces? Este cuaderno pareciera como que fuera una grabadora, una cámara de video. Tienen todo lo que el licenciado decía, pues de una manera. Entonces uno dice, permíteme tu cuaderno, le voy a sacar fotocopia, bueno, por lo menos ahí le piden permiso, pues en ese sentido, sacan fotocopia, y si ustedes van a utilizar algo de esa información, pues ahí le indican que es un cuaderno de apuntes, o es un cuaderno, o es una compensación, o es un juego de fotocopias, o es una memoria, pues en ese sentido. Y eso es lo que nosotros debemos de indicar, dar propiamente la incorporación de esas ideas, la incorporación de ese tipo de material propiamente para el trabajo que nosotros estamos o que vamos a utilizar propiamente en ese sentido. Lo importante es que usted indique la fuente, lo importante es que usted indique de dónde viene ese tipo de material, pues en ese sentido, para evitar propiamente esos aspectos del plagio, pues en ese sentido. Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de plagio. Algunos ya los mencionamos, pero ahorita ya los vamos a describir de una forma más detallada. Habíamos mencionado el autoplagio, propiamente. Como indicábamos, es cuando nosotros utilizamos algún tipo de trabajo que ya hemos presentado en otro curso, en otras áreas propiamente. O a veces, ojo en este sentido, por ejemplo, hay personas que llevan carreras simultáneas, en ese sentido. Entonces, en la facultad tal, me pidieron un trabajo y resulta que ahora en esta facultad B me pidieron otro trabajo, pero son parecidos o son iguales. Entonces, aquí ya tengo el trabajo, entonces, ¿para qué voy a hacer otra investigación? Utilizo el mismo material. Eso de alguna forma es autoplagiarse, pues en el sentido. Tengo que reconocer que yo soy el autor propiamente en el sentido. Claro, depende de la persona que me lo esté solicitando, porque ya sea mi asesor o la persona que me solicita este tipo de material, él me va a decir, no, yo no estoy de acuerdo que usted se cite a usted mismo, pues eso no está permitido. Claro que sí está permitido en el uso de las normas propiamente de citación, que el mismo autor propiamente se autocite, pues en el sentido, porque está indicando de dónde viene propiamente. Entonces, ese autoplagio propiamente es cuando usted se apropia de trabajos o de ideas o de fragmentos que usted ha presentado en otras clases o ha presentado en otros cursos propiamente y que usted de alguna forma no indica de dónde viene la fuente. Ese es el autoplagio. Pero lo que habíamos dicho, las falsas citas propiamente me las invento, así literalmente. Me invento los libros, me invento propiamente el autor, me invento propiamente la editorial, me invento las páginas, me invento el año de publicación. O sea, todo está inventado, por sentido. Eso es el tipo de plagio llamado falsas citas o datos falsos propiamente, donde propiamente yo utilizo algún tipo de información o la invento propiamente, y aquí podría caer el aspecto de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se está inventando esa información. Entonces, podría ser propiamente esas falsas citas o esos datos falsos. Pero eso ya dependerá de usted cómo lo maneje o lo entienda. Luego viene propiamente lo que es la colusión. La colusión es cuando estoy utilizando, ojo en este sentido, y creo que todos en algún momento lo hemos hecho, cuando utilizamos trabajos grupales, en ese sentido. Vino X catedrático de determinado curso propiamente, nos dejó un trabajo de investigación y el grupo era de 5, por decirlo de alguna manera. Entonces, los 5 son los autores de ese material. Pero como yo soy el que lo hice también, pues yo me apropio indebidamente de ese material. Entonces, lo presento como que yo soy el único autor, cuando vieron otras 4 personas que también hicieron ese tipo de trabajo. Aunque aquí es muy debatible, porque en este sentido, no sé cómo ustedes se han puesto de acuerdo para la otorgación de los créditos, pues en ese sentido. Actualmente, pues en normas APA 7, si hay más de 2 o 3 autores, propiamente hay que colocar a los 2, 3, 4, 5 o 20 autores propiamente de ese documento, en ese sentido. Entonces algunos dicen, no, si es un trabajo de investigación que hicimos en grupo, yo lo tengo aquí, porque tal vez los otros, yo voy a decir, tal vez los otros ya ni se recuerdan que hicieron ese trabajo, entonces yo lo utilizo propiamente. Pero esa es la famosa culación propiamente.
Y luego pues vendría la suplantación. Eso se maneja mucho en Internet. La suplantación es cuando yo compro o vendo trabajos, propiamente. Por ejemplo, usted lo ha visto ahí en Internet, en Facebook o en Instagram o en Twitter o en diferentes plataformas donde hay personas que se dedican a lo que es elaborar tesis o elaborar EPS. O sea, yo no tengo tiempo, no tengo ganas, porque también a veces depende de eso, no tengo las ganas de hacer la tesis o no tengo las ganas de hacer el EPS, entonces contrato a una persona que me haga la tesis o me haga el EPS. Pues, bueno, por lo menos usted ahí se encarga de los aspectos burocráticos, pues, en ese sentido. Porque algunos hasta quieren que la persona les haga eso, pues por eso estoy pagando, dicen en ese sentido. Entonces, tienes que ir a hacerlo administrativo. Bueno, dice bien, en algunas unidades académicas, si la población estudiantil es grande, pues todavía se podría hacer eso. O sea, voy a mencionar, por ejemplo, derecho, ingeniería, económicas, donde la persona encargada, en este caso del área de metodología, pues no conoce a todo el estudiantado. Eso es imposible, pues, en ese sentido. Pero si la unidad académica es pequeña, como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande, pues en sentido, si es una facultad pequeña, una escuela pequeña, pues no voy a hacer eso, porque ahí sí nos conocemos todos, pues en ese sentido. Entonces, cuando vaya a hacer ese apartado, si yo voy a pedir propiamente que alguien me haga la tesis o el EPS, pues vuelvo a decirlo, ahí lo leo, pues ahí lo estudio, porque cuando llegue con el encargado de metodología me va a preguntar y tengo que propiamente llegar bien preparado, bien estudiado ese tipo de material, porque si no, ahí propiamente con una serie de preguntas que él o ella no me vaya a hacer, te va a detectar propiamente ese proceso de que mandé a hacer o alguien me está haciendo la tesis, pues señor Tide. O en algunas páginas de internet, el famoso intercambio, el trueque de trabajos propiamente, en el cual yo entro a determinada página, por decirlo de una manera, encontré un buen trabajo que yo necesito para mi investigación o lo que yo necesito para mi EPS o tesis o cualquier tipo de trabajo académico y puedo ver la vista preliminar propiamente. Y yo quiero descargarlo, pero la misma página me dice, te podemos compartir el material, pero comparte otro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Pues abren otra página propiamente, meten digamos a monografías.com y ponen ahí cualquier tema, lo descargan propiamente, lo guardan en la computadora y cuando ya quiero bajar ese material, pues subo este material de otra persona y a veces ni siquiera lo he leído, pues ni sé de qué habla ese material, pero estas páginas así lo reciben. Entonces ahí va el intercambio y yo puedo recibir ese material, pues decirlo de alguna forma. Eso es la suplantación propiamente en algunos trabajos. O en algunos otros, propiamente, como les decía, con el uso de algunas plataformas, así como hay plataformas para detectar el plagio, hay plataformas que lo ocultan. Pues. Entonces yo le voy a pagar a esta plataforma para que me haga una buena presentación o me haga una buena redacción propiamente de ese trabajo para ocultar el plagio. Pues, y lo que mirábamos allá en el curso de fuentes bibliográficas, por ejemplo, el uso del Internet oculto, el Internet oscuro propiamente, donde el Internet Deep Web propiamente encuentro mucho material que las plataformas oficiales no las van a detectar. Pues, o sea, a toda acción hay reacción. Pues, si yo sé utilizar ese Internet oculto, ese Deep Web propiamente, pues voy a encontrar mucho material y puedo de alguna forma, dicen, yo le estoy dando algún tips, dependerá de ustedes si lo usan o no propiamente, a través del Deep Web propiamente, puedo encontrar material que las plataformas de mi unidad académica no lo van a detectar como plagio, pues en ese sentido. Ahí volvemos a lo ético, pues en ese sentido, o a través de propiamente lo que les decía del uso de la inteligencia artificial. Otro tipo de plagio que es muy común, que se maneja mucho, es la clonación. La clonación es cuando literalmente copio el EPS o copio la tesis de otra persona y no le cambio nada. Lo único que supuestamente le cambio es el nombre del autor. Por lo menos se cambian eso, porque algunos ni siquiera esto quieren hacer propiamente. O sea, de donde dice universidad hasta el punto final, donde terminó esa tesis o terminó ese EPS, lo copian igual. Literalmente, pues en ese sentido. Entonces, eso es lo que se conoce como clonación. Donde estoy haciendo una duplicación propiamente de ese tipo de trabajo. Hay otro tipo de plagio, lo que se conoce como copiado y pegado. Es la forma más común que nosotros tenemos. Ahí faltaría copiar, pegar, imprimir, pues, en ese sentido. Donde copiamos una frase, copiamos una oración o un documento total, lo copiamos de internet, lo pegamos en Word y lo imprimimos y lo presentamos. Aquí vendría el aspecto de si el licenciado o la persona que va a leer ese tipo de trabajo, pues por lo menos ahí lo lee. Pero ustedes recuerden que lamentablemente en muchas universidades, aquí incluyo las 14,
pues hay muchos licenciados que no leen los trabajos en este sentido, por factor, entre comillas, tiempo, por factor de cantidad de población, por decirlo de alguna manera. O sea, yo tengo un salón de 150 trabajos, pues no voy a ponerme a leer 150 trabajos porque yo tengo otros trabajos que hacer. Pues ahí ese es el problema de no tener la vocación para hacer ese proceso de enseñanza, pues en ese sentido. Entonces, pero hay algunos licenciados, y ustedes los conocen propiamente, que uno dice, bueno, aquí somos 150, y a los 150 le leyó otros los trabajos, y a los 150 le indicó lo bueno y lo malo. O sea, siempre hay alguna persona que hace ese esfuerzo, que hace ese sacrificio, que tienen esa vocación propiamente de querer enseñar a las personas. Pero eso ya depende propiamente de la mentalidad que el profesional tenga. Otra forma es la búsqueda y reemplazo, lo que decíamos, propiamente utilizar algún tipo de plataforma para cambiar las palabras. O, en este caso, a través del mismo Word, pues en ese sentido, donde yo tengo un párrafo, abro un nuevo documento y ahí, pues, el mismo Word me hace el proceso de conversión propiamente a través del proceso de parafraseo. O sea, el mismo Word me permite hacer ese parafraseo, pero también hay que leerlo, pues, en ese sentido, para que lo que Word me ha puesto ahí, pues, de alguna forma, me permita poder o tenga una lógica, pues, en ese sentido. Hay un cuarto, el famoso remix. Muchas personas lo utilizan para plagiar. El remix es cuando tengo la tesis A, la tesis B, la tesis C, la tesis D y la tesis E. Tengo 5 tesis. Y hago un párrafo de una tesis o de un EPS y luego hago un párrafo de la tesis o EPS 2 y 3, 4 y voy mezclando el famoso remix, o sea, mezclas, pues de alguna manera, o en términos chapinos, el chismol, por decirlo de alguna forma, pues, donde voy uniendo distintos párrafos. Pero por lo menos vuelvo a decirlo anteriormente, que si voy a utilizar ese apartado, pues ahí lo leo y sepo conectar pues probablemente los párrafos, porque estoy en un primer párrafo hablando de lo que es la historia de Guatemala y el segundo párrafo está hablando de la historia de El Salvador, nada que ver, pues no hay vinculación, por lo menos sepo conectar los párrafos. Luego viene otro tipo de plagio, lo que se conoce, como decíamos anteriormente, el reciclado o el autoplagio. Pero aquí propiamente sucede algo, en este caso con el reciclado. Propiamente es cuando, repito, cuando yo no cito la fuente, a pesar de que es mi trabajo de mi propia autoría, pero aquí propiamente lo que hago es, de alguna forma, presentarlo, ojo en este sentido, a una plataforma de Internet para que esta persona o esta plataforma lo acepte como trabajo de ellos propiamente y luego yo lo vuelvo a descargar propiamente. O sea, ya ahí la misma plataforma ya me va a hacer la citación. O sea, le cedo los derechos a esta plataforma, ellos aceptan estos derechos y lo vuelvo a descargar y entonces ya no es de mi autoría propiamente. Entonces ya la asesoría no puede decir que es trabajo mío, pues, en ese sentido. Eso es cuando algunos asesores no permiten propiamente el proceso de citarme a mí mismo. Entonces puedo utilizar esa forma, subirlo a alguna plataforma para que ellos acepten ese trabajo y esas personas se convierten en los autores de ese trabajo. Entonces ya lo descargo y ya vienen con ese tipo de información. Ese es el reciclado o el autoplagio propiamente de material en ese sentido. Y luego viene el autoplagio llamado híbrido. Propiamente, el caso del híbrido es cuando de alguna forma yo robo material, propiamente robo algún tipo de trabajo sin autorización. Y aquí propiamente esto se maneja mucho en el área de ingeniería propiamente, donde hago las copias, por ejemplo, de un código fuente, en ese sentido. Me pidieron la creación de un programa propiamente, entonces veo propiamente ese proceso y le cambio alguna indicación, alguna instrucción y le pongo como que ya es mío propiamente. Estoy haciendo una especie de trabajo híbrido o por lo menos si voy a hacer, por ejemplo, un reproductor, pues le cambio la portada o le cambio la presentación, pues o sea, trato de hacerlo distinto, pues en ese sentido, pero las ideas son de otra persona. Luego tenemos el mosaico o Mashup propiamente. Es aquello donde nos inventamos las páginas de internet. Propiamente, volvemos a repetir, en este caso en Word, propiamente ingreso al proceso de ingresar las fuentes bibliográficas y me invento la página, literalmente me la invento, ahí ya sería la chispura o la inteligencia que usted tenga, pues, y pues pongo, hay que recuerden que hay que manejar, recuerden cuando vimos el tipo de las fuentes, pues los dominios, pues en ese sentido.
Entonces aquí hay que también tener un cuidado propiamente, porque cuando yo lo paso a Word propiamente y le hago el proceso de insertar las fuentes bibliográficas, pues me va a aparecer el hipervínculo propiamente, en ese sentido. Entonces aquí ya dependerá propiamente pues si usted es pilas o no en ese sentido. Propiamente pues quítele el hipervínculo, porque si no, propiamente si yo lo dejo ahí, y más que todo si voy a entregar un trabajo digital, va a aparecer el hipervínculo. Entonces viene el licenciado, mi asesor o el encargado de metodología o la persona que está revisando mi trabajo, le da clic a ese enlace y automáticamente pues internet me va a tirar error 404. Entonces va a decir que no existe esa página. Entonces ahí se está indicando de que usted se inventó propiamente ese documento. Y luego viene el error RSS. Este es muy poco usado pues en este sentido. En este caso se trata propiamente en el cual hay muchas personas, si bien le estoy dando de alguna forma las formas que se utilizan para plagiar, pues ya dependerá de usted si las usa o no, pero por ejemplo, las clases o propiamente usted lleva una grabadora, se lo decíamos en el tipo, cuando vimos esa clase propiamente, usted graba la clase del maestro o del catedrático, por decirlo de una manera, ya sea que usted le pida autorización, propiamente, mire, ¿puedo sacar mi grabadora, licenciado o licenciado? Entonces él, algunos dicen sí, o la gran mayoría decimos no, porque sabemos que ustedes en algún momento pueden utilizar ese material en forma indebida propiamente. O en algunos casos propiamente hacen lo siguiente. Ahora volvamos al caso de la inteligencia artificial. Entro a una determinada página de inteligencia artificial y busqué algo en YouTube, por ejemplo, de alguna forma. Busqué un video de YouTube y encontré un video que me sirva propiamente para mi trabajo de tesis o EPS. Entonces copio el enlace y lo pego en esta página de inteligencia artificial. Y lo que hace esta página de inteligencia artificial es pasar ese video a un documento, en este caso, como guión, por decirlo de alguna manera, pero ya redactado, y hasta ahí le indico las indicaciones de cómo tienen que ser los párrafos, propiamente. Yo puedo manejar citas directas o texto directo propiamente, o le indico que no párrafos de más de 40 palabras, por decirlo de alguna manera. Entonces estoy utilizando ese tipo de error, propiamente donde se hace la conversión del video a un tipo de trabajo, en ese sentido. Aquí vendría el problema de algunas plataformas, porque algunas plataformas, lamentablemente, en algunas unidades académicas, pues no han detectado ese proceso de la suplantación o propiamente la reutilización de los videos. O sea, hay algunas personas que se han hecho las tesis convirtiéndolo de esa forma. A través de videos de YouTube, lo convierten en algún capítulo o algún apartado de la tesis y pues como la plataforma no lo detecta, pues entonces se dice que es autoría de usted, pues en ese sentido. Entonces, ahí es donde se está utilizando ese error RSS. Y o el error que se conoce, o el tipo de plagio que se llama reutilización. En este caso, pues sencillamente le cambio el nombre a los capítulos, le cambio el nombre propiamente a esa tesis. En el sentido. Aquí vendrían los valores, como usted ve ahí en el dibujo, en el caso de Homero, pues estás haciendo algo bien, estás haciendo algo malo propiamente. En este caso, recuérdese que aquí es donde viene un problema y a veces mucha gente no lo entiende en ese sentido. La universidad o la unidad académica no es el responsable del contenido de la tesis o del EPS de usted. Usted es el único responsable. Y eso lo vamos a ver allá en la última sesión. Cuando usted pida el instructivo de sus trabajos para presentación finales de trabajo de graduación, hay un artículo que indica que solo el estudiante es responsable del contenido de la presentación del EPS o de la tesis o de cualquier tipo de trabajo académico. Entonces, si yo logré engañar a la plataforma o logré engañar propiamente a la persona que está detectando el aspecto del plagio, por decirlo de una manera, o lo soborné, no sé qué es lo que haya utilizado yo propiamente, pues alguna persona más adelante, cuando vea esa tesis, eso está sucediendo mucho ahorita en México, hay mucho funcionario público que se le ha detectado que su tesis está pirateada, hasta hubo un expresidente de México, o en este sentido, hubo un expresidente de México que pirateó su tesis. También hubo aquí en Guatemala un candidato, ex candidato presidencial que pirateó una tesis de doctorado, pues, en ese sentido, y del área de derecho, pues, en ese sentido. No vamos a entrar a mencionar esos nombres porque eso es lo de menos. Y pues hace unos años o hace un tiempo, pues también hubo otro personaje de la vida política que se detectó propiamente que había pirateado una tesis de otro país
Pero en este caso, la universidad pues no puede hacer nada porque no es parte pidiente. La parte que tendría que solicitar algún tipo de sanción o algún tipo de reclamo, pues es la persona que se vio afectada. En este caso es una persona de Perú, propiamente tendría que venir a Guatemala y presentar la denuncia. Pero ya sabemos que no iba a prosperar esa situación, pues en ese sentido, porque la parte de la cual se le iba a pedir que hiciera la investigación era la misma parte que había hecho ese proceso de pirateo. Entonces no se podía. Y además esta persona pues ya no podía defenderse, porque esta persona ya ha fallecido, pues ya tenía varios años de haber muerto propiamente, y pues se apropiaron en forma indebida o reutilizaron ese proceso. Pues, en ese sentido. En otras situaciones también de plagio, lo que decíamos propiamente la compra y venta de trabajos académicos. Como digo, hay personas que hacen eso en Facebook o en redes sociales, donde ofrecen ese servicio, donde se hacen las tesis propiamente. Y repito, usted si va a buscar ese tipo de personas, pues ahí le pone las reglas de juego, pues en ese sentido. Yo no quiero nada pirateado. Está bien, pues si usted quiere que alguien le haga su tesis o su EPS, está bien, pues no vamos a discutir eso, pues. Pero ahí le pone las reglas a él. Nada pirateado, por favor, porque el afectado soy yo. Y es aquí, en ese caso, donde van a venir las sanciones que me van a poner en la universidad. Cuando a alguna persona le detectan que hubo ese proceso de pirateo, pues hay 4 tipos de sanciones. La primera sanción, propiamente, es en este caso llamada atención. Le van a indicar, mire compañero, mire compañera, esa tesis está pirateada o ese EPS está pirateado y aquí está la fuente de consulta propiamente. Entonces tiene que cambiar propiamente el contenido. Aquí no permitimos ese tipo de documentos. Primera llamada de atención. Si usted a la segunda vez vuelve a presentar ese trabajo y sigue su nivel de piratería propiamente o su plagio, viene la suspensión. En este caso le van a indicar, mire, le vamos a suspender su EPS o le vamos a suspender su tesis por 6 meses o 1 año. En vez de que usted querer agilizar el proceso, pues ahora se puso más lento, pero el culpable es usted, en ese sentido. Luego podría venir lo que sería propiamente la anulación del EPS, sería la tercera sanción, la anulación del EPS o la tesis, donde dicen es que su tesis está pirateada, ya le avisamos, o su EPS está pirateado, ya le avisamos 2 veces, hasta lo suspendimos, pero usted sigue haciendo ese proceso de piratería, pues en ese sentido. Entonces, le votamos la tesis o le votamos el EPS y tiene que volver a iniciar ese proceso. Por querer hacer, entre comillas, algo más rápido, se volvió más lento. Eso sería la tercera sanción. Y la cuarta sanción es la anulación de la matrícula. En este caso, lo expulsan de la universidad, así literalmente, porque usted sigue cometiendo. Es que hay personas que les vale, pues en ese sentido, lo hacen una vez y lo vuelven a hacer y les vale y lo hacen una tercera y cuarta vez. A la cuarta vez podría haber un tipo de expulsión de la universidad y hasta algún tipo de sanción penal, pues en ese sentido. Pero algunos creen lo siguiente, les decía, bueno, me sacaron de la universidad X, pues me voy a ir a la universidad Y. Y allá, pues, ya pido mi certificación de cursos, ojo, en ese sentido, pido la certificación de cursos y me llego a pedir equivalencias a esta universidad y allá me las van a aprobar. O aquí ya vendría los aspectos morales propiamente, pues voy a ir a pagar en ese sentido. Lamentablemente aquí no estoy diciendo nada malo. Hay universidades que se conocen que son universidades que venden títulos, así de sencillo, por aspectos políticos, pues en sentido, más que todo en el uso de las comisiones, para elección de cierto funcionario, procurador de derechos humanos, Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido, en el cual algunos profesionales pues compran estos títulos y a veces se inventan las carreras, porque y cuando uno dice, ¿y esta carrera qué onda? Pues, pero ahí está el título, pues sí, de alguna manera. Y de aquí que se verifique si es cierto o no, porque la universidad dio el respaldo. Pues, hay ya aspectos de investigación, pues en ese sentido. Entonces, repito, esos son los problemas que ocasiona, en este caso, el plagio, pues en ese sentido. Lo que para algunos es, para otros no es. Como también, repito, hay muchas personas y esto se da más que todo a nivel de básico, diversificado, y en los primeros semestres de la universidad. Yo creo que a esta altura donde están ustedes, pues no van a utilizar estas páginas. Pues no utilizan el Rincón del Vago, no utilizan Alixo, o no utilizan monografías. Bueno, supuestamente. Usted sabe que ese tipo de páginas, se recuerda cuando vimos el dominio que terminan en .com, pues son páginas que cualquiera sube un material y pues todo el material que está subido ahí no tiene veracidad científica, pues de ese proceso. Entonces, por lógica,
pues no va a hacer su EPS utilizando estas páginas. Bueno, supuestamente, pues porque hay algunos que les vale y sí lo hacen, pues en ese sentido. Pero allá viene propiamente la revisión que más adelante les va a hacer esa persona, pues, en ese sentido. Ahora, el aspecto de la impunidad, propiamente. A veces el mismo alumno fomenta la piratería. A veces el mismo alumno tira las cosas de un día para otro. No quiere hacer ese proceso de debida investigación. A veces el mismo alumno propiamente provoca el plagio. O sea, aquí se hace en forma ya intencional, propiamente. Una de las formas que utilizan las personas para hacer el plagio propiamente es en base a la nota. Recuerden que todavía en Guatemala es uno de los pocos países del mundo que todavía una nota determina si una persona es inteligente o no, si una persona es preparada o no, en ese sentido. El hecho de que usted saque 100 no significa que usted sea un profesional íntegro. Pues, lo pido con todo respeto, pues, porque no sabemos si ese 100 fue un 100 a conciencia propiamente, le costó, tuvo un sacrificio, o fue un 100 porque usted utilizó algún tipo de instrumento para poder sacar esa nota. Entonces, en Guatemala todavía existe esa idea de propiamente de que la nota determina si una persona es buena o mala. Pues, un 100 es una persona inteligente. Un 61 propiamente, pues una persona regular. Esa es la idea que se tiene. Pero de todos modos, cuando nos van a dar el título, pues en el título no aparece la nota. Así de sencillo. En el título, si usted sacaba 100, 100, 100, propiamente, ahí dice licenciado en X carrera. Y usted sacaba 61, probablemente recuerde que en Azancaro tenemos aquella idea de que 61 ya es una meta, ya sacar más, pues ya es presumir, pues de una manera. Ahí entrarían los aspectos de, en este sentido, de conformismo, pues pero eso no vamos a estar a discutir. Entonces, usted sacaba 61, 65, propiamente en ese sentido, y pues en el título tomó le va a salir licenciado en X cosa, pues, o sea, en los títulos no aparece la nota, pues, en ese sentido. Entonces, eso de alcanzar una nota para tener un mejor proceso de investigación o un proceso, pues es muy debatible. Claro, habrán algunos que sí lo necesitan, por ejemplo, para solicitar una beca o para poder solicitar propiamente al acceso a otro tipo de universidad. Ahí sí, pues en ese sentido. Pero ahí vendrían los exámenes de admisión. Ahí vamos a confrontar que esa nota que esté ahí realmente lo manifieste, pues, en ese sentido. O a veces propiamente el clima ético. A mí me vale propiamente. O sea, lo hacen porque les vale, así de sencillo. No les importa propiamente estar haciendo ese tipo de delito. Saben que están haciendo un delito y lo hacen de todos modos. Y algunos lo hacen como un desafío. Se la quieren llevar de la última Coca-Cola en el desierto. Quiero de alguna forma pelear, o sea, yo no sé cuál es el objetivo, pues se quieren pelear con el asesor, se quieren pelear con el encargado de metodología o con el revisor o con el decano propiamente. Es un desafío propiamente. Lo voy a hacer y lo voy a hacer para que no me detecten. Y propiamente ya lo hacen como un reto o lo hacen propiamente, ¿cómo se llama eso ahora en usos de Internet? Una estrategia para querer contrarrestar esta autoridad, pues ya lo hacen, ya es un desafío, pues en ese sentido. Otros por pereza. Así es sencillo. Yo no me voy a complicar la vida de todos modos. Yo me voy a graduar, no me importa la forma en que utilice y voy a buscar la forma en que yo me gradúe. Así es sencillo. La forma más fácil, la forma más sencilla, la forma más cómoda. Y si tengo que pagar a alguien para hacerlo, tengo que pagarle a una persona encargada en la unidad académica, pues lo pago. Pues en ese sentido. O sea, algunos creen que con el dinero se compran esos títulos. Y lamentablemente, pues a veces sí sucede en ese sentido. O el famoso mimetismo. Pues si otros lo hacen, ¿por qué yo no? O sea, si otros compañeros se han graduado así, pues yo también lo voy a hacer así. Y de alguna forma, aquí hoy en día manejemos un poco, ser de alguna forma, a ver a qué problemas nos metemos, porque podríamos ser una especie como de sapo, por decirlo de alguna manera. Sé que Juan Pérez se graduó así de esa manera, yo lo sé, y cuando me detectan a mí propiamente, pues yo acuso a Juan Pérez, que también se hizo, pues en ese sentido. O le conozco las mañas al encargado de metodología o las mañas al revisor y me aprovecho sobre eso, pues, o acuso indebidamente, y eso a veces lamentablemente sucede. Lamentablemente estamos en una sociedad donde no se verifica que esa acusación tenga una fundamentación, pues, en sentido. A mí no me ha probado en este sentido esta persona, pues se le puedo decir que me está acosando o que me está pidiendo dinero, pues propiamente. En lo que se hace el proceso de investigación y a veces viene la reputación del profesional
o la reputación de la universidad o de la facultad. Entonces ellos dicen, miren, hagamos una cosa, para que esto no se extienda propiamente o no llegue a niveles de dominio público, le vamos a aprobar su tesis. O sea, algunos ya llegan con esa intención propiamente de querer ver afectar la reputación de otra persona, pues en ese sentido. Esa es una forma de manejar. Y ahí vendría ya propiamente esos falsos valores. A mí no me interesa cómo lo hago, yo lo que quiero es graduar, pues en ese sentido. Sabemos que eso está en contra de los principios morales, pero lo que para algunos es, para otros no es, pues, eso ya depende de cada persona. Pues, entonces, ¿qué ocasiona? Que cuando hagamos ese tipo de problemas, pues de alguna forma, a veces el estudiante lo hace por, como digo, por desconocimiento o lo hace en forma intencional, propiamente, o por querer avanzar en el tiempo. Si a usted pues no lo detectan propiamente, que ha hecho ese proceso, pues sí puede graduarse lo más pronto posible, pero siempre los van a detectar, siempre, o sea, uno cree que podrá pagarle o podrá de alguna forma sobornar al asesor o al encargado de metodología, pero a veces se nos olvida el revisor. O a veces, lamentablemente, algún compañero se ha enterado y algún compañero pues da el chisme, pues de una manera. O sea, en algún momento nos van a cachar, es decir, o en algún momento nos van a descubrir. Y digo, probablemente cuando usted ya está graduado, pues ahí usted ya está graduado, pues ya no se puede hacer nada. Aquí propiamente se tendría que ser la persona a la cual usted le pirateó ese trabajo que tendría que poner la denuncia. Lo repetimos, a veces las personas no lo hacen porque se meten a otro tipo de problemas, pues en ese sentido. Entonces, a veces, pues uno dice, tal de no meterme en problemas, pues hay que se aproveche, y todos él dice, pues, pero ya serían los principios también de la otra persona. Ahora, propiamente, todavía hay algunas otras creencias también de parte de algunos estudiantes. Propiamente, algunos estudiantes manejan esta idea. Todo lo que está en Internet es de dominio público. No, ojo, no es eso. Todo lo que está en Internet tiene autoría. Sí será de dominio público si utilizamos, se recuerda cuando vimos el tema del marco teórico, utilizamos el Google tradicional. No sabemos la veracidad o la fuente confiable de ese tipo de trabajo de consulta. Pero cuando ya utilizamos algún metabuscador, se recuerda cuando les enseñé a utilizar Google académico, pues ahí sí no, en ese sentido, ahí sí ya viene de una fuente. O si usted va, como digo, piratear o copiar o va a clonar una tesis propiamente de otra universidad, pues si hay un autor. Y como se los dije al inicio de la clase, la tesis, usted puede haber muerto hace 300, 400 años propiamente y usted sigue siendo el autor de esa tesis. Y nadie le va a quitar ese derecho. Esos son los derechos patrimoniales o los derechos de autor que usted tiene. Puede pasar 3, 400, 500 años y usted sigue siendo el autor y usted es el único que puede sacar provecho. Es cierto, ya no lo vas a hacer, ya no lo va a sacar de tipo provecho, pero nadie le va a quitar la autoría de su tesis, pues, en ese sentido. Siempre y cuando usted, si no deja un testamento, pues en ese sentido, y usted cede los derechos, en ese sentido, de la tesis. O lo que en algunos cantantes o artistas hacen con la otorgación de las regalías, pues en ese sentido. Pero usted cede los derechos, pues en ese sentido. Pero si usted no los ha cedido, propiamente está cayendo en esos aspectos de plagio, pues en ese sentido. Ahora, como los docentes, ya para terminar este tema, los docentes a veces propiamente ocasionan el tema de la piratería. Por ejemplo, una de las formas más comunes en el cual el docente fomenta la piratería es con la idea de que tengo exceso de trabajo, lo que les decía. Tengo un salón de 150 estudiantes, pues no me voy a poner a leer 150 trabajos, porque yo tengo otros compromisos que hacer, tengo otros trabajos que hacer, pues en ese sentido. Pero aquí vendríamos por el apartado, por ejemplo, en algunas unidades académicas, pues el uso del auxiliar, pues en ese sentido. Claro, también aquí no vamos a presionar todo al trabajo del auxiliar, en ese sentido. Yo soy el catedrático titular, pero no le voy a poner toda la responsabilidad al auxiliar, pues en ese sentido. Otro apartado es que cuando, por ejemplo, hay algunos catedráticos o algunos licenciados que hacen lo siguiente. Trabajo de investigación, la independencia de Guatemala. Mínimo de páginas 50, propiamente. Le ponen una cantidad de páginas a las personas. Entonces, ellos lo que quieren hacer es precisamente ese proceso de que, pues son 150 alumnos y cada alumno propiamente le pedí 50 páginas, pues entonces multipliquemos 150 por 50 y pues me va a dar una cantidad de trabajo. Entonces, ahí ellos ya tendrán la excusa de no leer eso, pues en ese sentido.
pero ellos mismos lo manejaron en forma intencionada, pues, o propiamente la valoración, como tercer aspecto de los docentes. Hay algunos catedráticos, si usted lo conoce, eso se aplica tanto en las privadas como en las San Carlos propiamente, pues donde algunos catedráticos en base a propiamente a si me cae bien o me cae mal esta persona, pues en ese sentido, o le busco algún tipo de beneficio o de provecho a él o a ella propiamente. En este caso, pues me aprovecho de mi autoridad, me aprovecho de mi principio de docente, pues para poder sacar algún tipo de beneficio a él o a ella propiamente. Otro proceso es sencillamente en el sentido de dejar trabajos propiamente y no explicarlos. O sea, trabajo de investigación, la independencia de Guatemala. Licenciado, pues nos va a explicar de dónde sacaron. No, hombre, ahí están las fotocopias. Usted búsquelo propiamente. O solo les empiezan a dar y dar y dar fotocopias. O actualmente, pues con el uso del Internet o el uso de las plataformas, todo en PDF. Ahí está el documento, usted, léalo. Él es el catedrático del curso y nos da tanta información, nos da tanto material fotocopiado o en PDF, pero nunca lo explica. Ese es el problema, que él tiene que explicar, o sea, en ese caso, entonces el estudiante cree que así se van a entregar los trabajos. Si el licenciado así me da las clases, pues así voy a entregar yo los trabajos, pues en ese sentido. Entonces le voy a entregar un tipo de material y pues él sabrá si lo lee o no, pues en ese sentido. O a veces los mismos catedráticos que nos dicen, no lo citen. Es que a veces hay catedráticos, licenciado, ¿dónde sacamos eso? De cualquier libro usted. Lo ponemos con nuestras propias palabras o lo parafraseamos. No, hombre, cópienlo. Así literalmente nos dicen, cópienlo. O sea, nos dicen, pirateen, pues en ese sentido. Plagien en ese sentido. O sea, el mismo catedrático está haciendo ese proceso, pues, de piratear. O algunos, propiamente, algunos catedráticos que, o sea, aquí viene un aspecto de los estudiantes. Usted ha recibido información de cómo es este catedrático y usted de alguna forma se ha enterado con compañeros de años anteriores. Entonces los compañeros le dicen a usted, mira, cuando este deje un curso, cuando usted deje un trabajo de investigación, entregarle un trabajo de otra clase o entregarle un trabajo anterior. O sea, viene, por ejemplo, investigación de la independencia de Guatemala. Y viene él, o viene usted, perdón, en ese sentido, y le entrega un trabajo bien formado, bien presentable, chilero, como decimos en términos guatemaltecos, bien empastado, bien encuadernado. Entonces viene él y solo se va a revisarlo, así a ojear. Felicitaciones, usted, excelente trabajo. Así le dice él, pues, de calidad, ¿sabes? Pues, 20 sobre 20. Viene el segundo trabajo de investigación, y el segundo trabajo es la Revolución de 1871, digamos. Entonces viene usted, como ya lo conoce, ya le informaron de que él no lee nada, pues viene usted, solo le quita la carátula o la portada y hace otra carátula, hace otra portada propiamente en ese sentido y se lo presenta al catedrático. Y él lo mismo no lo va a leer. Pues, y usted se va acostumbrando o usted va creyendo que así son todos. O en algunos casos, cuando propiamente es el mismo trabajo, el mismo contenido, y algunos estudiantes pues van a la fotocopiadora, sacan el mismo trabajo de todos y lo único que hacen es la carátula. Pues, bueno, por lo menos hacen eso, pues, por lo menos hacen la carátula. Porque algunos, que hay algunos que son muy así descarados, por decirlo de manera, pues ponen la carátula del otro compañero. Y como el licenciado no lo lee, pues ahí en esa carátula va Juan Pérez y yo soy Solinta Pérez, pues en ese sentido. Y él no lee, propiamente no dice, mire, esta no es usted, ese trabajo no es de usted propiamente. Él solo va a que el trabajo esté bien presentable, que esté todo lo que él haya solicitado, porque a veces él nos da los pasos y con solo poner los títulos o los pasos que nos haya solicitado, pues ahí va, pero no lo lee, pues, en ese sentido. Y eso es lo que a veces molesta a muchos, nos molestaba a muchos en ese sentido. ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para qué voy a hacer un buen trabajo si este no lo lee? Pues en ese sentido. Entonces me voy acostumbrando, pues en ese sentido. Y luego, pues lo que decía, la masificación de las aulas, propiamente. En este caso, pues, ¿qué es lo que hago? Pues ya no me va a complicar la vida como catedrático. Dice uno, bueno, tengo un salón de 120, podemos dar una cantidad, pues hago 2 grupos de 60 y 2 trabajos. ¿Para qué me va a estar complicando la vida? Allá ustedes si se ponen de acuerdo en el grupo. Imagínense, si en un grupo de 3, un grupo de 5, no nos ponemos de acuerdo, ahora imagínense en un grupo de 60, propiamente. O a veces, hay algunos catedráticos que sí son así, muy descarados también en ese sentido. Allá hacen son 120, hagan un grupo de 120.
Así, literalmente. Pues, ahora con el uso de las plataformas, por ejemplo, en el uso de Meet, pues se hace algún tipo de la pizarra electrónica, en ese sentido, donde las personas pues van comentando, van dando su punto de vista propiamente, y ¿qué es lo que hacen algunos? Pues copiar lo que otra persona dio y lo pongo como trabajo mío, o a través de Clapson, pues realmente. Hay personas que no saben utilizar Clapson, pues en ese sentido. Cuando ustedes entran al Clapson del curso propiamente, entran, ¿cómo se le llama? A la pizarra propiamente, y algunos propiamente ponen el trabajo ahí, lo ponen como un trabajo y sale publicado en la misma plataforma. Pues. Y viene otro más vivo, por decirlo, o sea, siempre va a haber un vivo y va a haber un tonto, pues en ese sentido. Entonces viene otro más vivo, agarra ese trabajo propiamente, lo pasa a Word y este sí sabe utilizar Classroom. Entonces allá usted en Classroom lo va a juntar como archivo y va a agregar el trabajo. Entonces no va a salir publicado en la página principal de Classroom, pues en ese sentido. O los comentarios, o sea, siempre va a haber alguien que se va a aprovechar de otros, pues en ese sentido. Entonces, eso ocasiona la impunidad. A veces el mismo estudiante pues quiere la facilidad o el mismo catedrático ocasiona ese apartado de la impunidad o a veces la misma universidad, lo que decíamos anteriormente. Pues hay universidades que venden títulos. No voy a decir los nombres porque ese no es este curso, pero probablemente dependiendo por circunstancias o por momentos coyunturales, pues en ese sentido. Entonces se da esa sensación de impunidad o se da esa sensación de pereza propiamente. Y pues el estudiante dice, si así lo han hecho otros, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Es decir, y ahí es donde vienen ya los principios o los valores propiamente éticos de toda persona o en ese estilo. Bueno, este es un cuadro que manejó la Digi propiamente. ¿Cuál es el tipo de trabajos que más piratean los estudiantes? Pues en ese sentido. Esto es un trabajo de la Digi del año 2020. Bueno, aquí cometí un aspecto de plagio, pues en ese sentido. No puse la fuente, pues en ese sentido, pero es un documento del año 2020 de la Digi, en ese sentido. Indica que propiamente el estudiante utiliza un 20% de documentos plagiados de noticias, en ese sentido, porque hay algunos periódicos que todavía no tienen una página de internet, en ese sentido. Hay muchos periódicos comunitarios, en ese sentido, donde hay un buen trabajo de publicación o hay una descripción de un problema, entonces yo como estudiante lo copio. Ese periódico no lo ha subido a internet, entonces las plataformas no lo detectan, pues en ese sentido. El apartado. Luego, pues como les decía, la base de datos bibliográficos, en este caso, el uso de Internet, Internet de Bitwit propiamente, o Internet oscuro propiamente, para la elaboración de trabajos, o apropiarme de trabajos de otros estudiantes. De lo que decía, apropiarme del cuaderno, o apropiarme de trabajos de investigación grupales de otros estudiantes. A veces ni nos acordamos que hicimos ese trabajo grupal, y otro lo aprovecha para hacer propiamente otro trabajo de investigación, o hacer el EPS o la tesis. El 33% pues es cuando se publican o se piratean la forma tradicional, pues tesis o trabajos de otras personas o de otras instituciones o de otros investigadores. Y pues en lo más alto propiamente es el uso de la biblioteca. O sea, aquí vendría el apartado de, se recuerda cuando vimos el tema de las fuentes bibliográficas, pues utilizar algún tipo de material que no está digitalizado. Ese es el problema. Yo les decía cuando vimos ese tema que hay que aprender a utilizar el catálogo, el catálogo físico, probablemente, o llegar con el bibliotecario y pedirle algún tipo de trabajos propiamente que no hayan estado digitalizados. Pero es ahí donde viene el problema porque algunos se aprovechan en ese sentido. Yo les mencionaba que, por ejemplo, cuando usted hace su privado, pues usted tiene que entregar un documento físico, un documento propiamente de su trabajo de elaboración de su privado. Y eso forma parte del centro de documentación. Pero algunos centros de documentación no lo han digitalizado. Entonces usted logra conseguir ese material y pues se apropia. Y como no hay una forma de veracidad de que fue de otro autor, pues en ese sentido. O a veces sucede lo siguiente, a veces el mismo estudiante provoca esto en este sentido, o el mismo catedrático. Hacemos el trabajo, pero no le hacemos la portada, no le hacemos la carátula. Y ahí tenemos el trabajo. Y lo dejamos ahí en el escritorio. O propiamente viene el catedrático, pide los trabajos y es tanto el material que a veces los deja botados. Y viene otro y se apropia de ese documento. Pues, sentido. Y, o sea, algo que usted podría contrarrestar y algo que se maneja mucho en el área de la docencia, claro, eso ya dependerá de usted, haga 2 copias de su trabajo. El que usted va a entregar propiamente a su catedrático
y que él le firme la copia, donde usted tenga la comprobación de que usted entregó el trabajo, pues en ese sentido. Y pues si usted más adelante detecta que alguien le plagió ese documento, pues ahí usted tiene la prueba de que usted lo entregó primero y que usted es el autor. Pero eso dependerá de una de las técnicas que usted puede utilizar. Y pues el 90% de los trabajos son pirateados de Internet. En ese sentido, lo que sabemos, pues el uso del Internet, el uso de Google, MSN, Terra o cualquier navegador, propiamente, o cualquier buscador que lo utilizamos nosotros propiamente, o Bing propiamente, para la recopilación de material. Hay muchas formas de prevenirlo, como lo hemos dicho propiamente. Aquí ya vienen los apartados o los principios morales propiamente de la lucha contra ese plagio, tanto por parte de alumnos como parte de docentes, por parte de la misma universidad, propiamente para contrarrestar ese problema, porque lamentablemente este es un problema que está creciendo. Repito, para algunos lo ven propiamente como ya algo natural, algunos ya lo ven propiamente como un principio o lo ven ya propiamente normal en ese sentido. Si otros lo han pirateado, ¿por qué yo no? O sea, se ve normal piratear, se ve, se acepta pues en ese sentido. Pero nosotros sabemos que eso es un principio o es un robo o es un delito que está penado por la ley. Ni siquiera pues queremos ver un poco religioso, pues en ese sentido, el octavo mandamiento de la ley de Dios indica que no robarás. Y esto es un robo, propiamente, en ese sentido. O si quieren el quinto, no mentirás, pues en ese sentido. Ahí pues ya será los principios morales que usted maneje respecto a ese tema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto? Escucho sus comentarios o a través del chat propiamente. Mientras alguien levanta la mano o alguien escribe por el chat propiamente, ahí les recuerdo propiamente que tienen 2 exámenes pendientes. En la sección A de EPS lleva muy pocos trabajos presentados. En sentido, les recuerdo que tienen una semana todavía para hacerlo. Ese examen parcial que está en la plataforma de Wedi, que es donde ustedes tienen que presentar las 10 fichas bibliográficas propiamente, y pues ahí tener su nota y la pregunta del examen final. Es una pregunta sencilla a ustedes. Hágalo, no lo vayan a estar haciendo el mismo 6 de mayo, entre 8 días, a esta hora propiamente, porque no les va a dar tiempo. O puede ser que yo ese mismo día cierre la sesión antes, pues yo les puse que era a las 23:59, pero si veo que no hay muchos trabajos subidos, pues yo la cierro antes, así de sencillo. Háganlo propiamente. Bueno, si alguno pues quiere tener propiamente ese diploma de haber aprobado, recuerde que esto le va a servir únicamente como créditos. Les repito, el hecho de que usted gane este curso no significa que le estén aprobando su EPS en su unidad académica. Eso es distinto y eso queda grabado de una vez para que después no vaya a interpretar. Usted tiene que seguir los aspectos administrativos y burocráticos en su unidad académica. Aquí yo solo le estoy enseñando cómo se hace el EPS, cuáles son las formas modernas o actualizadas para hacer el EPS. Entonces, sería un curso de inducción, pero no tiene validez en su unidad académica. Es solo para que usted aprenda. Ya usted lo tendrá que ejecutar cuando ya tenga que hacer su EPS, pero algunos no lo van a pensar. Ah, bueno, ya le saqué el curso al licenciado Orantes, pues que me aprueben mi EPS. Nada que ver, este es curso libre, por eso curso libre en ese sentido. Por eso está grabado, pues en ese sentido, para que después no interprete. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decir? Cedo el uso del micrófono y les recuerdo hacer sus 2 exámenes. Tienen hasta el 6 de mayo a las 23:59 para esa tarea, para que yo pueda hacerlo entre el 7 y el 13 de mayo, hacer los cuadros y poder subirlo a la plataforma de la Facultad de Ingeniería, que ellos lo aprueben y luego pasárselo a ellos a curso libre, si en el transcurso del mes le llega su diploma. No sé para qué usted va a utilizar el diploma, pues en este. Aquí hay algunos que están como oyentes, entonces no les importa el diploma, pues en ese sentido. Entonces, preguntas, dudas, comentarios. Vamos a ver. Es verdad que si uno utiliza en su trabajo varias citas, más de 40 en su documento, aunque esté bien citada, si se pasa a un software, sí, sí, Jocelyn. Usted puede, vuelvo a repetir, usted puede poner ese párrafo entre mínimo 40 o 75 palabras, eso no hay ningún problema. Usted indica propiamente según Bustamante en su trabajo tal, del año tal, propiamente, y usted si está utilizando norma ZAPA 6, por ejemplo, lo entrecomilla. Ahora si es norma ZAPA 7, pues ya no va entrecomillado, o cualquier otro estilo de citación. Pues, hasta ahí va todo bien, pues en ese sentido.
Pero el siguiente párrafo, usted tiene que hacer la interpretación, tiene que hacer el parafraseo. Y es ahí donde muchas personas no lo hacen. Empiezan a copiar ese párrafo, está todo bien ahí, pero el siguiente párrafo es otra copia de otro autor. En sentido. Y el siguiente párrafo es la copia de otro autor, o sea, tienen tres autores distintos, pero no hay interpretación de ustedes, pues en ese sentido. No indican propiamente que ustedes lo están citando por tal circunstancia o por tal motivo dentro de su trabajo. O sea, explique por qué usted está utilizando ese párrafo. Entonces, ahí viene el apartado de que el software sí lo va a tratar como plagio, pues en ese sentido, porque no hay aporte suyo, en ese sentido. No hay nuevo conocimiento, pues en ese sentido. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 15 días cuando veamos el capítulo de la presentación de resultados. Tiene que usted dar un nuevo conocimiento, un neoconocimiento, un aporte propiamente. Porque cualquiera, yo puedo poner 200 citaciones, pues en ese sentido, 200 autores, pues cualquiera lo hace, pero no está mi aporte. Es que ese es el trabajo, pues, tío. O sea, yo puedo poner 200, puedo poner 200 autores, pero eso es una recopilación, es una memoria de labores, eso cualquiera lo hace, pues, en ese sentido. El problema es que yo haga la interpretación de estos 200 autores, pues, en ese sentido. Entonces, en ese caso, Jocelyn, si usted no hace ese proceso de parafraseo o interpretación, sí cae en el aspecto de plagio. En ese sentido. ¿Algo más, Jocelyn? Bueno, ¿algo más? Vaya, Jocelyn, no hay ningún problema. Bueno, la otra semana vamos a regresar propiamente al EPS, vamos a ver el capítulo 6. La otra semana vamos a aprender a cómo se evalúa o cómo se ve la factibilidad o la viabilidad de su EPS. Vamos a ver si ese EPS que usted hizo es rentable o no para la institución o es rentable o no para la facultad y es rentable o no para usted mismo. O sea, hay tres procesos de evaluación. Lo evalúa su jefe, lo evalúa la universidad y lo evalúa usted mismo. Pues, o sea, a los tres, en este caso, tiene que ganarle a tres propiamente en ese sentido, para que ese EPS se pueda ver factible o viable. Pues, ese va a ser el capítulo 6 que vamos a estar viendo la próxima semana propiamente, y luego vendrá la sesión número 10, que sería la presentación de resultados finales de su EPS, y la última sesión, cómo se elabora el informe final de EPS. Son las tres sesiones que nos hacen falta. Recuerden que este curso termina el 20 de mayo, pues en ese sentido. Nos quedan 3 clases para poder culminar ese proceso y ahí en ese sentido. Entonces, repito, por favor les recuerdo hacer su examen parcial, su examen final, para poder optar al diploma, pues en ese sentido, en ese apartado. Si no hay dudas, pues doy por finalizada la sesión del día de hoy, propiamente. En ese sentido, vaya Clara, gracias. Sí, Germán. Bueno, no sé, levantó la mano Germán. Bueno, entonces, eh, si no hay mayores dudas, pues damos por finalizada la grabación y damos por finalizada la sesión del día de hoy. Vaya, Denny, gracias por su comentario. Entonces, nos vemos el próximo sábado con el capítulo 6 del EPS, evaluación. Ese es el capítulo que vamos a estar viendo el próximo sábado. Entonces, como siempre les digo, éxitos, bendiciones, que su semana laboral, gracias Clara, que su semana laboral, gracias Jocelyn, sea beneficiosa, sea productiva, su semana estudiantil. Yo sé que algunos ya están en exámenes finales propiamente, pero hay un espacito para poder hacer este examen, no es tan complicado tampoco en ese sentido, en esa situación, y nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche, licenciado. Gracias, Denny.